Saludos nuevamente. Vamos a iniciar ahora nuestro episodio 22. Y continuamos entonces con la explicación que nos quedamos al final del verso 21. Pablo estaba hablando acerca de, él estaba ausente del grupo, pero estaba presente en espíritu. En cuerpo estaba ausente, pero en espíritu estaba presente. Y vimos algunas implicancias. Las implicancias que vimos es que la comunidad de Cristo no es un fenómeno local, se va a guiar por sus propios estándares, no va a tener sus propios estatutos. Ya los apóstoles, por instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, han dado las ordenanzas, los estatutos. Por lo tanto, las congregaciones locales, si tienen la carta de privilegio de llamarse Iglesia de Cristo, entonces eso significa que ese privilegio viene directamente de los apóstoles, viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se deben de negar las interpretaciones regionales, las interpretaciones locales, provinciales, o vamos a decir, la Iglesia de Cristo en África no va a pensar diferente que la Iglesia de Cristo que está en Sudamérica, o que la Iglesia de Cristo que está en Centroamérica o en Norteamérica. Las congregaciones de la Iglesia de Cristo no tenemos el derecho de tener nuestras propias explicaciones de las Sagradas Escrituras, porque los apóstoles todavía están presentes. Ahora, si nos vamos aquí al siguiente punto, entonces encontramos aquí lo siguiente, otras implicaciones. La iglesia local no opera en su propia interpretación, y la iglesia de Corinto es una iglesia apostólica que no va a operar tampoco con su propia interpretación. Por eso, la comunidad se convierte en una comunidad apostólica. Ahora bien, cuando digo apostólica, no lo vamos a decir en el sentido en que hay congregaciones que se llaman iglesias apostólicas o no, nada de eso. Apostólica en el sentido en que va a tomar las instrucciones directamente de los apóstoles. Eso es importante. Una congregación depende, cuando se está formando, cuando se está estableciendo, depende de la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Por supuesto, con la correcta interpretación del Antiguo Testamento cuando sea necesario. Ahora, esa palabra entendemos que es la incorporación, es la sustancia, es el espíritu prácticamente de la presencia apostólica. Otra vez, el hecho de que utilicemos el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, las palabras de los apóstoles para la conformación de una congregación, entonces entendemos que en la congregación ahí se encuentra la manifestación, ahí se encuentra la sustancia, se encuentra el espíritu de los apóstoles. La presencia apostólica está vigente en cada congregación. Ahora, está vigente en la congregación de Corinto, así como estamos viendo en estos momentos el estudio de esta carta, pero también está presente todavía juzgando en cada congregación local, en cualquier época del tiempo que ha transcurrido y en cualquier lugar del planeta. La iglesia local tiene dentro de sí, la iglesia de Cristo verdadera, local, tiene dentro de sí la presencia apostólica. Por eso la iglesia de Cristo no puede cambiar reglas, normas, estatutos, prácticas, doctrina, porque la presencia apostólica está ahí siempre y cuando la iglesia de Cristo obedezca las instrucciones apostólicas. Cuando la iglesia de Cristo cesa de obedecer las instrucciones apostólicas, entonces también termina de ser la iglesia de Cristo. Ya no es más la iglesia de Cristo y se convierte en una denominación más de las muchas que existen. Noten ustedes lo que está diciendo Pablo en el versículo 4. Vamos a tomarlo, estamos analizando. Recuerden, 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 4 lo vamos a tomar ahorita en consideración. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí un pequeño diagrama que nos va a llevar a un entendimiento quizá un poco más fácil. El versículo 4, Pablo dice: reunidos mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto la congregación. Entonces, encontramos lo siguiente. Si ellos están reunidos, ¿cómo están reunidos? Bueno, en este diagrama, Pablo está diciendo que están reunidos
los apóstoles. La palabra de los apóstoles está reunida, está en esos momentos en Corinto, cuando van a tomar la decisión para expulsar al individuo que cometió el pecado de la fornicación. Está también reunidos con ellos el poder de Cristo Jesús, y también está reunido la iglesia local. ¿Qué significa eso? ¿Qué significancia tiene estas frases hablando de la iglesia local, hablando del poder de Cristo y hablando de la palabra de los apóstoles? La significancia es lo siguiente: la comunidad entera, la palabra de los apóstoles, van a producir algo que se llama la esencia de la comunidad. Lo más centrado de la comunidad, lo más importante de la comunidad. Déjenme borrar esto que tenemos aquí para extraer este punto. Lo vamos a poner acá más arriba. Déjenme quitar esto así y ahorita sigo explicando lo que está en estos momentos presente aquí en el video. Ok. Encontramos entonces esta pequeña sección que ya salió de nuestra subdivisión de dibujos. Ok, esto así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pequeña sección que nosotros estamos diciendo en estos momentos? Es la esencia de la comunidad. Quizá algunos sí entendemos lo que significa esencia. Lo más... vamos a poner esencia. No recuerdo exactamente. Si tengo un error ortográfico, no me lo tomen en consideración. La esencia de la comunidad. La esencia de la comunidad. Cuando se encuentran reunidos, la palabra apostólica, el poder de Cristo Jesús y la comunidad del poder de Cristo Jesús y los apóstoles. Significa que ese grupo, donde se encuentra el grupo de la congregación, donde se encuentra la palabra de los apóstoles, donde se encuentra el poder de Cristo Jesús, tienen la siguiente capacidad para discernir y para tomar la decisión que Pablo va a mencionar en estos momentos. ¿Cuál decisión es la que Pablo va a tomar o que se va a tomar en estos momentos? Es la siguiente. ¿Cuál? Dice que la tal persona o el tal persona, versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás. Entonces ya se llegó a la decisión. El tal sea entregado a Satanás. Ahora bien, aunque las palabras suenan bastante duras, bastante crueles, ¿puede una congregación efectuar el acto de la excomunión o la expulsión de un miembro de su propia comunidad? Sí, porque no es nada más la comunidad quien está expulsando al pecador, sino que es la comunidad en conjunción con la palabra apostólica, en conjunción con el poder de Cristo. Entonces, no tengamos temor, hermanos. Si en una congregación hay necesidad de hablar con el hermano o la hermana que tiene pecado y solicitarle amablemente que se retire, y si no se retira, bueno, entonces utilizar otras herramientas, utilizar otras maneras para que sea expulsada de la congregación. No lo está haciendo la congregación, no lo está haciendo el anciano, los diáconos, los evangelistas, los predicadores. Lo está haciendo la esencia de la comunidad, donde se encuentra la palabra apostólica, considerada en las Escrituras, el poder de Dios, el poder de Cristo Jesús y la comunidad en sí misma. Entonces, la comunidad representada por los guías, los que están analizando el problema, más la capacidad, la enseñanza apostólica, más el poder de Dios, y entonces se toma la decisión. ¿Qué se debe hacer? El tal sea entregado a Satanás. La palabra entregar se escribe paradidomi, y paradidomi prácticamente significa arrojar, tirar, sacar algo que no sirve. Esta es una acción colectiva. La acción que se está realizando en estos momentos en Corinto es una acción colectiva, es una acción moral. La comunidad no está actuando sola, sino que la comunidad está actuando con Dios. Si esa es la enseñanza que se nos da en Corintios, entonces todavía en la actualidad, en cualquier congregación, cuando se toma una decisión de esta naturaleza, no hay por qué sentir vamos a decir, aquel miedo, porque estamos actuando
junto con la autoridad apostólica y junto con el poder de Cristo, poder del Señor, poder de Dios, la comunidad, para arrojar al que el tal cometió el delito, en este caso particular, quien cometió la fornicación. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que sea arrojado? Dice el mismo texto, versículo 5, déjame leérselo, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, no se va a ser entregado a Satanás para que vaya y se divierta y bailotee junto con Satanás. El texto dice para destrucción de la carne. Para aquellos que ya conocen la segunda carta, saben que después de la segunda carta ya es otra acción diferente para con este personaje cuando sucedió el arrepentimiento. Pero eso es otro punto. Para destrucción de la carne. Entonces, esa acción conlleva un objetivo muy importante, que se destruya la carne. Ahora, la palabra destrucción se escribe en griego oletros, con H intermedia entre la T y la R, oletros. Y la palabra carne, ya la enseñé también en una sección anterior, se escribe sarx, como si fuéramos a decir saxófono, pero se pone una R y una X al final, sarx. Muy bien. Y esa es la situación, que se destruye la carne, pero, dice Pablo también, versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo hasta el día del Señor. O sea, lleva un propósito. No se expulsa para que sea destruido totalmente. Se expulsa para que sea arrepentido, para que cambie, para que se modifique. Y en el día del Señor, si hay arrepentimiento, entonces su espíritu será salvo también junto con el de nosotros. Entonces, porque a veces consideramos que aquella persona que ya es expulsado para siempre y que ya no tiene derecho a regresar, aunque se arrepienta. Infortunadamente, como humanos, somos muy duros para perdonar. Pero gracias a Dios, el pecador no necesita tanto el perdón de nosotros. Con que si el Señor lo perdona, es suficiente. Y el Señor tiene sus reglas, tiene sus normas para perdonar a un pecador arrepentido. Así que cuando dice para que el fin del espíritu sea salvo, para destrucción de la carne y que espíritu, voy a poner aquí, el fin es que el espíritu sea salvo. Espíritu sea salvo. Entendiendo que espíritu se escribe en griego neuma, como en otras ocasiones he explicado yo y otras personas que han presentado estos temas. Así que, dos cosas entonces que encontramos. Destrucción de carne. Es una acción que nos asevera, que nos dice la existencia de dos dominios. O sea, en el mundo espiritual, nosotros terrenalmente no lo vemos, pero en el mundo espiritual existen dos dominios, dos reinos. El dominio de Satanás y el dominio de Dios. Entonces, obviamente el mundo a lo mejor ni lo acepta, ni lo entiende, ni lo comprende. Pero Satanás tiene dominios en la tierra. Satanás tiene el dominio completo sobre la humanidad. Y los que se van escapando del dominio de Satanás van ingresando al reino de Dios. Entonces, no lo miramos físicamente porque es una cuestión espiritual. Ahora, el espíritu sea salvo, dice al final del verso 5. ¿Qué significa eso? Significa la salvación del alma. Significa también que puede ser posible el retorno a la comunidad. Si la persona que fue expulsada en Corinto se arrepiente, modifica sus acciones, hay una conversión total y solicita reingresar a la comunidad, ¿puede ser aceptado nuevamente? Sí, puede ser aceptado nuevamente. El gran problema es que los humanos, aún dentro de la congregación, no todos tienen la capacidad de perdonar. Y entonces algunos van a estar juzgando y diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que se vuelva a ingresar esta persona si cometió pecado? Al rato va a cometer otro pecado. No, mejor me voy. Y se causan disgustos. Es una situación delicada esta. Pero lo importante que Pablo dice, tiene que ser excluido de la comunidad. Tiene que tener un efecto personal en la vida del pecador. ¿Y cuál es el efecto de la expulsión en la vida de un pecador? Miren, el efecto es el siguiente. La persona se va a sentir humillada. Cuando ande fuera, ya en la ciudad, vamos a decir,
y otros cristianos lo encuentren, la encuentren, la persona posiblemente se va a sentir humillada, se va a sentir fuera de lugar, porque se está encontrando con personas que conocieron su delito, conocieron su pecado. Pero es una acción necesaria. Esta acción tomada o que se le dice a la congregación de Corinto que debe de tomar, es una acción necesaria. Y va a ser una acción tomada colectivamente, no nada más los guías de la congregación, sino toda la congregación está de acuerdo. Pero también es una acción salvadora. El propósito es que la persona sea expulsada, se sienta humillada, se arrepienta y un día retorne y ya no siga haciendo más pecado. Esa es lo que se está buscando. Entendiendo esta cuestión, creo que podemos pasarnos ya ahora a otro punto más. Voy a borrar todo esto y voy a iniciar un tercer punto. El tercer punto que vamos a iniciar, vamos a ver aquí, la vamos a subtitular de la siguiente manera. La vamos a subtitular la disciplina necesaria para la vida de la comunidad. Punto 3. Disciplina es necesaria. Disciplina es necesaria. Es necesaria para vida de la comunidad, para la vida. Voy a eliminar la palabra comunidad y voy a poner la palabra congregación, porque siento que así la entienden mejor las personas que me escuchan, las personas que me ven. La disciplina es necesaria para la vida de la congregación. Vamos a tomar estos puntos de los versículos 6 al 8. Versos 6 al 8 y vamos a continuar leyendo. Vamos a leer 6 al 8, si me acompañan, y si no, yo solo lo hago. Dice así, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a desglosar lo más que podamos esta sección para nuestro beneficio. Esto que está diciendo Pablo es una metáfora judaica. Voy a poner aquí la palabra metáfora judaica para entender esta cuestión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta metáfora? ¿Ok? Para los que ya son cristianos de más tiempo, sí sabemos el asunto de los sacrificios, el asunto del sistema sacrificial levítico, como Dios se los ordenó a los judíos cuando venían camino a la tierra prometida después de haber salido de Egipto. Entonces se les da las instrucciones de cómo tienen que ser sus sacrificios y las instrucciones de cómo debe ser el pan cuando se va a usar para sacrificio. Pero si lo entienden, si no lo comprenden, bueno, más adelante lo entenderán. Ahorita no voy a explicar más acerca de del sistema sacrificial levítico. El texto dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. En sí, la metáfora habla acerca de ese ingrediente que en algunos lugares le llaman espauda, en otros lugares sí le llaman levadura, y bueno, no sé de qué otra manera se puede conocer en otros lugares, pero es un polvo que se le echa a la harina para que la harina duplique su tamaño aparentemente. En realidad lo que se está haciendo es tratar de que la masa entre en putrefacción, pero una putrefacción controlada, porque vamos a decir, la levadura, los hongos que están ingresados en la masa se van reproduciendo y van haciendo ver que la masa aumenta de tamaño. La cuestión aquí es, se fermentar casi es lo mismo que agriar o echar a perder algo. Entonces se fermenta, se echa a agriar la masa y la masa aumenta de tamaño. Cuando Pablo dice, purificaos de la vieja levadura, la palabra purificaos, que en griego se escribe ekatairo, significa limpiar profundamente, quitar profundamente. Cuando en el desierto
Cuando los judíos salen de Egipto para hacer su viaje y llegar a la tierra prometida, se les va a decir que lleven precisamente panes sin levadura, por la razón de que en el camino iban a viajar no panes, la masa que van a llevar va a ser masa amasada pero sin levadura. Así que en el desierto, cuando van a cocer su pan, el pan va a salir un poco más duro. Cuando es con levadura sale suave, pero cuando es sin levadura sale más una gorda, una tortilla grande de masa, sale un poco más dura, pero contiene los nutrientes necesarios. Así que purificarse de la vieja levadura significa ya no practiquen las cosas que antes están practicando. Seáis una nueva masa sin levadura. Una nueva masa es, obviamente, si no se le echa levadura no va a tener. Y luego Pablo les explica, les dice, nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada. Un recordatorio también a aquel animalito que se sacrificó allá en Egipto, antes de la salida del pueblo judío. El día anterior, se iba a cruzar el ángel de la muerte, el ángel de Dios, e iba a matar a toda persona que no tuviera los dintales de su casa, que no tuviera sangre manchada con un animalito. No a toda persona, perdón, a todo primogénito. Murieron los primogénitos de Faraón y, por supuesto, de alguno que otro judío que no creía y no hizo el sacrificio adecuado, también debió haber muerto, pero los egipcios, sobre todo Faraón, perdió a su primogénito. Y ya una vez de esto, bueno, el pueblo salió, pero ya Dios les había dado instrucciones de que prepararan carne suficiente, que prepararan pan suficiente, porque ya iban a salir camino al desierto. Entonces, en aquel entonces se sacrifica aquel animal y se hace las manchas en los dinteles de las puertas. Y Pablo dice ahora que la Pascua que corresponde a nosotros ahora en la época del cristianismo ya fue sacrificada y que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando explica eso, sin necesidad de que yo explique más, él está diciendo que tenemos que celebrar la fiesta nueva, sin la vieja levadura de malicia y de maldad o de pecados, como éramos antes y no ahora como somos en la actualidad, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, vamos a explicar un poco más la metáfora. Miren. Según Pablo, aquí nos está diciendo que la iglesia o la congregación de Corinto o la comunidad de Corinto es una especie de pan. Esa es la metáfora en este sentido. O sea, la iglesia en sí, la iglesia o la comunidad es un pan. En esta explicación sencilla de lo que es la metáfora. Y el pan tiene un problema, la harina tiene un problema. ¿Cuál? La harina puede contaminarse con la levadura o puede no contaminarse si no se le echa levadura. Quiere decir que el pan corre el peligro de contaminación. ¿Puede contaminarse el pan? Sí, puede contaminarse. ¿Puede mantenerse sin contaminación? Sí, puede mantenerse sin contaminación. Uno tiene una diferencia, pan con levadura que pan sin levadura. Entonces, Pablo está diciendo aquí que la contaminación no es precisamente la levadura. A él le llama la levadura vieja, le llama malicia y maldad. Levadura vieja, para Pablo, levadura vieja, es simplemente malicia, maldad. Entonces, ¿puede contaminarse una iglesia, una congregación con malicia y con maldad? Sí. Entonces, esto significa que la iglesia en sí practica una fiesta, una celebración, donde no existen precisamente la levadura. No debe existir la malicia o la maldad. La vida cristiana, el actuar cristiano, todo el existir de un cristiano es una celebración constante, continua, con pan sin levadura. Es una fiesta, es una celebración. ¿Y cuál es la sustancia de esta fiesta? La sustancia de esta fiesta, según Pablo está diciendo aquí, es la sinceridad y la verdad. Entonces, hay una diferencia entre la vida anterior y la vida nueva. La vida anterior o los panes con levadura era diferente. Había malicia y maldad antes de que fuéramos cristianos.
Nos convertimos en cristianos, los corintios se convirtieron en cristianos y ahora su vida tiene que ser una fiesta constante, son cristianos, una fiesta de sinceridad y de verdad. Ahora, vamos a hablar de la cuestión pascual. La cuestión pascual es lo siguiente. Pascual es una vida que se celebra en acción y en palabra. ¿Cómo está eso? Bueno, la liberación de la esclavitud, del pecado y de Satanás, comenzando en Egipto. La liberación de Egipto, sacrificación de un animal y no utilizar el sacrificio de un animal, regar la sangre y no utilizar levadura en su pan. En el mundo cristiano, dejamos a Satanás nuestro amo. Juan 8, 41, 42, 43, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre hacéis, y él ha sido mentiroso desde el principio. Aunque esas frases fueron dichas a judíos, es aplicable para toda persona. Nosotros, antes de ser cristianos, pertenecíamos a Satanás. Una vez que nuestro Señor aceptamos la oferta de nuestro Señor Jesús para ser rescatados, aceptamos su sangre en el sacrificio de la cruz y nos convertimos, nos bautizamos para que nuestros pecados fueran perdonados, entonces nuestra vida se transformó. Ahora, ¿qué es mi vida? Ya no soy más un esclavo de Satanás, pero soy un siervo de Jesucristo. Quiero decir que Satanás me obligaba a trabajar para él, pero ahora mi Señor Jesucristo no me obliga. Trabajo para mi Señor Jesucristo voluntariamente. Una diferencia, porque el pecado de Satanás era la malicia y la maldad. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo tenemos sinceridad y tenemos verdad. La metáfora no está explicada total y completamente, pero generalmente si usted ya es un cristiano más antiguo, tiene la comprensión de lo que estoy explicando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se garantiza esta circunstancia de vivir una vida garantizada por sinceridad y por verdad? Bueno, se garantiza por la autodisciplina de la congregación. Cuando Pablo usa la palabra, la orden, voy a poner aquí la orden, cuando usa la palabra o la orden que dice purificaos, limpiaos, quitarse la vieja levadura. Déjenme leer otra vez este versículo, dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Cuando Pablo dice limpiaos, entonces la implicancia simplemente es purifíquense. ¿Podemos purificar nosotros? ¿Podemos limpiarnos de la vieja levadura? Por supuesto que sí podemos. El gran problema es que requiere esfuerzo y en la iglesia muchísimos de nuestros hermanos, muchísimos de nosotros no queremos practicar, no queremos hacer el esfuerzo necesario para purificarnos, para limpiarnos y para mantenernos purificados y mantenernos limpios. Recuerden, es una clase sencilla para obtener un poco más de conocimiento. ¿Gustan profundizar más? Hay muchos sitios web en donde podemos podemos investigar más acerca de la carta a los Corintios. Con esto es suficiente. Nos miramos en el video número 23. Que la pase usted bien.